Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Metodológico 2, maestra Angélica González Chaparro, alumnas Raquel Bastien Roa e Isabel Serrano González. Muestreos y tipos de muestreo. El muestreo aleatorio. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El azar determina qué elementos se seleccionan. Garantiza un alto grado de confianza. La representatividad de la muestra elegida permite que todas las muestras posibles del tamaño fijo n tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas en la muestra. Cuando se utiliza este procedimiento, se espera en la muestra que estén presentes de forma más o menos equitativa las características sobresalientes de la población de interés. Muestreo no aleatorio es aquel en que no se puede calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra. Las unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son elegidas por el responsable que realiza el muestreo. Desde el enfoque cuantitativo y para determinado diseño, la utilidad de una muestra no probabilística reside no tanto en una representatividad de elementos, sino en una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características definitivas previamente en el planteamiento del problema. No se puede incluir ecuaciones de probabilidad, ya que no aplica ninguna teoría de dicha disciplina. Por consecuencia, no pueden calcularse datos como margen de error o nivel de confianza. El costo de dichos muestreos es más barato comprobado con un muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple es un método de selección de n unidades sacadas de n, de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma probabilidad de ser elegida. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Ejemplo, para conocer el nivel de ansiedad de una población de 50 estudiantes de psicología, se extrae una muestra aleatoria de 15 estudiantes valiéndose de una lista previa en la cual se registraron los estudiantes. Muestreo estratificado. En este tipo de muestreo, la población de n unidades es dividida en subpoblaciones n1, n2, así sucesivamente. Estas subpoblaciones no se sobreponen y juntas forman la totalidad de la población, por lo que n1, n2 y así sucesivamente es igual a n. Se utiliza el muestreo estratificado cuando los grupos o estratos son muy homogéneos internamente y diferentes entre ellos. Ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos de una empresa estudia las habilidades sociales de sus empleados. Se toma una muestra de sus colaboradores a partir de 3 áreas de trabajo: administración, producción y ventas. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado. Si la población es muy grande y dispersa, los conglomerados, por ser homogéneos entre sí, pero internamente, presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. Ejemplo, el gobierno federal quiere hacer en el país un estudio para prevenir el acoso escolar. En los datos históricos se observa la incidencia y comportamientos de los alumnos. Es parecido en todas las comunidades. Podríamos dividir el país en comunidades y seleccionar algunas. Muestreo polietápico. Este tipo de muestreo se caracteriza por operar en sucesivas etapas, empleando en cada una de ellas el método de muestreo probabilístico que más se nos ajuste: aleatorio simple, estratificado, conglomerado, etc. Según el número de etapas de muestreo, este puede denominarse bietápico, trietápico, etc.
Ejemplo, en la República Mexicana seleccionamos al azar 5 municipios del Estado de México. De estos seleccionamos 5 colonias o barrios. Elegimos 3 centros educativos. En cada centro educativo elegiremos aleatoriamente uno de los grupos de educación infantil. Finalmente, en cada grupo seleccionaremos 15 sujetos al azar, con lo que habremos seleccionado una muestra total de 225 alumnos. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto al de tiempo, orden y espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. Ejemplo, un investigador en una población total de 2 individuos necesita 4 sujetos. Primero elige su número de partida, que es 2. Luego el investigador elige su intervalo 2. Los miembros de su muestra serán los individuos 2, 5, 8 y 11. Ejemplo. En un estudio, el investigador quiere comparar el rendimiento académico de sus estudiantes de secundaria con relación al género o situación económica e identifica el subgrupo, divide toda la población. Luego toma la nota de porciones de su grupo y en toda la continuación hace un número de cada subgrupo. Muestreo por cuotas no aleatorios. Muestreos no aleatorios por cuotas consiste en formar estratos de la población sobre las bases de ciertas características y en procurar que estén representadas en porciones semejantes a la que existe en la población. Las cuotas de los grupos se eligen a criterio del investigador o mediante criterios estadísticos. Se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los sujetos, edad o sexo. Se puede utilizar porque el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características. Muestreo intencionado. Se seleccionan los individuos a conveniencia del investigador para constituir una muestra de sujeto en función de su carácter típico, como en el estudio del caso extremo o marginales, por su proximidad geográfica, por ser sus amigos o porque es barata, fácil y sobre todo porque los sujetos están dispuestos. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Ejemplo, un catedrático de la Facultad de Psicología elabora un estudio sobre los factores endógenos que afectan el estado de estrés en estudiantes universitarios. Pide a los alumnos que sean voluntarios como sujetos de investigación. Muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado, en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presenta y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Ejemplo, estudiantes de psicología elaboran un estudio sobre adherencia terapéutica en adultos mayores con diabetes. Acuden a un centro de atención a diabéticos para evaluar a las personas que acuden al lugar. Muestreo por bola de nieve. Es una técnica de muestreo utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en estudios donde los sujetos son difíciles de encontrar. Funciona en cadena. Luego de observar el primer sujeto, el investigador le pide ayuda a él para identificar a otras personas que tengan un rasgo de interés similar. Ejemplo, se realiza un estudio comparativo sobre las relaciones sociales y la creatividad entre diseñadores de moda y diseñadores gráficos. Al encontrar un número reducido de diseñadores de moda, se recurre a indagar entre los que se han evaluado la posibilidad de contactar a conocidos de estos. Universo, población, muestra, muestra representativa, unidad de muestreo, criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Universo, totalidad de individuos o elementos en los cuales se puede presentar determinadas características susceptibles a ser estudiadas. Población, grupo del cual se desea algo, obtener información, parte del universo en el cual vamos a basar nuestro estudio, según las características de nuestra investigación.
muestra subconjunto de elementos que pertenecen al conjunto definido en sus características que llamamos población. Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Unidad de muestreo. Es la unidad de la población a partir de las cuales se selecciona la muestra, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Criterios de inclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica individuos que pertenecen a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o al universo del discurso. Criterios de exclusión. Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento en un individuo por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza de la misma o presentar un riesgo en la salud por la participación en el estudio. Su objetivo es reducir sesgos. En la mayoría de las investigaciones en psicología, no es posible estudiar a todos los sujetos que conforman la población de interés. Por tal razón, es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la misma, con la finalidad de intervenir a partir de esa población. Las características de esa porción, las características de la población. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionadas por una muestra cuál es el comportamiento de determinada población, con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Hay 3 factores determinantes de grado de error: la confianza deseada, representada en la fórmula Z, la dispersión en la población, el tamaño de la muestra, representados ambos en el valor alfa x, desviación estándar de la distribución de muestreo.